Desde la vuelta a la democracia en 1985, regresó la figura del intendente a los distintos departamentos del país, y tras 8 sufragios departamentales, fueron 5 los hombres que estuvieron sentados en la cúspide del Poder Ejecutivo, sumado a otro puñado de personas que lo hicieron de forma interina u ocupando el sitio para darle lugar al intendente en ejercicio de presentarse a una reelección. El 11 de mayo será turno de una nueva votación popular, buscando al nuevo intendente departamental, y vamos a estar hablando con los distintos candidatos para conocerlos y escuchar sus propuestas para el periodo 2025-2030. Muchas gracias, Daniel, por visitarnos en la jornada de hoy. Bueno, y la primera pregunta es: ¿por qué votar a Daniel Palomares a la intendencia de Colonia en estas elecciones que se vienen el 11 de mayo? Gracias, Martín, por la visita, por la invitación, más que por la visita. ¿Por qué votar a Daniel Palomares? Mirá, más que nada Daniel Palomares, ¿por qué votar al Partido Colorado? Porque yo no creo tanto en las personas, sino en los equipos y en los partidos. Y yo en realidad estoy en este lugar para defender un partido político, que es el Partido Colorado, que es un partido de mucha trayectoria dentro del país, uno de los partidos que más ha gobernado en este país, que mantiene una estructura, que no queremos que esa estructura decaiga y queremos volver a ser el partido que siempre fue. Las personas pasamos, siempre seguimos de largo, y no es bueno que las personas voten a una persona, sino que voten a un partido, primero que nada. Pero, ¿por qué votar al Partido Colorado entonces? En vez de Daniel Palomares, vamos a decir, ¿por qué votar al Partido Colorado? Primero porque somos un partido que no estamos prometiendo nada en el departamento de Colonia, en el aspecto de lo que corresponde a cargos públicos. Nosotros dijimos, vamos a hacer esta campaña sin prometer cargos públicos a nadie, sino más bien decir que estamos acá para defender al contribuyente en sus aportes de contribución inmobiliaria, en sus aportes de patentes, para que esos aportes realmente se vuelquen a la sociedad, se vuelquen al departamento. Hoy tenemos unos gastos dentro del departamento de Colonia que prácticamente se van en personal, en funcionamiento, y solamente estamos hablando de un 30% que se dedica a obras, para lo cual nosotros consideramos que no, tenemos que revertir eso, aumentar las pymes, las mini pymes, tratar de que se pueda buscar una forma de que el empresario tenga más comodidad para formar sus empresas, y para aquellas personas que queden sin trabajo, ayudarlos en cierta medida a que puedan formar sus empresas particulares, porque es eso lo que realmente revitaliza al departamento. Eso en primera medida. O sea, que a nosotros probablemente no nos van a votar aquellos que otros le prometieron un trabajo particular. Nosotros, en caso de que ganemos la intendencia, vamos a tomar el personal que sea necesario, pero con un examen o una forma de que nos demuestre que esa persona es capaz para las tareas que va a realizar. No va con nosotros el clientelismo político, por lo tanto, en ese aspecto creo que la sociedad se puede quedar tranquila. Nuestros principales votantes van a ser aquellos en los cuales crean que nosotros vamos a defender el aporte que hacen todos los ciudadanos para que este departamento crezca, para que tenga mejores calles, para que tenga mejores cunetas, para que haya mejores playas, para que se incentive el turismo, para que se incentive el aspecto cultural, para que mejore aún más la educación, y en eso creo que hacia eso apuntamos. También tenemos proyectos diferentes que, si nos comparamos con otros candidatos, hemos tenido 3 proyectos innovadores que prácticamente le pueden revitalizar enormemente al departamento de Colonia. Eso no quiere decir que no tengamos proyectos o que estos sean los más importantes y que no tengamos en consideración
todo, vuelvo a repetir, lo que es la infraestructura, el sistema de calle, el sistema de tránsito, el sistema cultural, el sistema de eliminar la pobreza extrema. Bueno, todas esas cosas que siempre se dicen en política y que, bueno, que prácticamente coincidimos con casi todos los candidatos. Nosotros sí, fuera de eso, tenemos 3 proyectos que estamos tratando de llevar adelante. Uno de ellos, que lo hemos mencionado varias veces, es el puente Nueva Palmira Entre Ríos. Antes yo decía Colonia Buenos Aires, pero después me dijeron, no digas Daniel Colonia Buenos Aires, porque se creen que es aquel famoso puente que de 90 que 80 kilómetros que era imposible hacerlo porque por las corrientes del río de la Plata y por un montón de cosas se hacía inviable y por los costos. Acá tenemos muy cerca la posibilidad, y hay un proyecto que se lo he presentado a varias personas de la prensa, no hecho por mí, hecho por una empresa argentina, que es el puente Punta Chaparro. Acá puedo decir Punta Chaparro porque somos todos vecinos. Cuando hablo en otra parte del departamento digo Nueva Palmira. Hacia la costa argentina, hacia las islas del Delta. Ese puente va a tener 3 kilómetros nada más de largo, va a tener 40 metros de altura, tiene una parte de pasaje de barcos de 200 metros, se conecta con el complejo Zárate-Brazo Largo a unos 40 kilómetros y nos permite llegar a la Argentina con un ahorro de 250 kilómetros de distancia, lo cual creemos que para esta zona, para el departamento de Colonia, incluso para el departamento de Soriano, porque vamos a decir la verdad, ese puente no estaría en Colonia, estaría en Soriano a 10 kilómetros de Palmira, pero revitalizaría todo el departamento tanto de Colonia como de Soriano. ¿Es viable? Es viable. Sale unos 250 millones de dólares. Había unos capitales chinos que financiaban la posibilidad de hacer ese puente y se podía cobrar a 25 años con el uso del peaje sin que los gobiernos, tanto Argentina y Uruguay, gastaran un peso. Por lo tanto, creemos que impulsar esta idea, que si bien obviamente no voy a ser yo el que voy a hacer el puente, incluso siendo candidato a intendente, no va a ser la intendencia que va a hacer el puente, porque eso corresponde al ámbito nacional, sí como intendente, seguir insistiendo en que ese puente se haga. Porque al hacer ese puente vamos a revitalizar lo que es la parte de turismo, la parte de infraestructura, vamos a tener más trabajo y vamos a poder brindar una población que está acá enfrente de 8 millones de habitantes y otro tanto en el conurbano bonaerense que llegamos a los 16 millones, brindarle un panorama diferente, un turismo diferente, un turismo de aventura, un turismo rural, un turismo que se va a concatenar con esta otra idea que les voy a decir, que es el camino de las colonias, que es una copia en cierta medida de lo que es el camino de Santiago en España, que es un camino de unos 800 kilómetros, entre tantos que hay, porque hay varios caminos que todos llegan a Santiago de Compostela. Es un camino que hace ya más de 1000 años que existe y que más de 800.000 personas de todo el mundo lo recorren a pie, a caballo, en bicicleta y van recorriendo todos los pueblitos de esa zona hasta llegar a Santiago de Compostela, que es la parte final. Acá lo que pretendemos es que comiencen en alguna ciudad del departamento, recorran todas las ciudades del departamento: Carmelo, Palmira, Nueva Albesia, Colina Valdense, Miguelete, Ombúes, bueno, La Paz, Juan Lacase, no me quiero quedar sin nombrar ninguno, Tararira, y que cada ciudad de esa demuestre y incentive las bondades que tiene cada ciudad, los aspectos religiosos, culturales, de monumentos, de infraestructura, las chacras, las granjas, a lo largo del camino, lugares donde la persona pueda pernotar y pueda descansar y recorrer todo ese departamento, brindándole al turista algo muy diferente a lo que es el turismo en masa, a ese 7,5% del Producto Bruto Interno que tiene el turismo en Uruguay, poderlo incrementar y que ese incremento se vea en el departamento de Colonia. ¿Por qué? Porque ahí no va a ser solamente las playas, sino que va a ser todo un turismo para todo el año, un turismo que se pueda poder utilizar durante todo el año por las características de ese turismo, que ya les digo, lo que respecta a la parte rural, lo que respecta a la parte de recorridos históricos, y acá en la zona tenemos ejemplos de lo que es visitar la Calera de las Huérfanas, la Capilla de Narbona, lo que es la Ruta del Vino.
por ejemplo, que hoy nos están visitando turistas no solo de Argentina, sino de otras partes del mundo. Daniel, en el inicio planteaba que no se vota a Daniel Palomares, se vota el Partido Colorado. ¿Y cuál es la realidad del Partido Colorado hoy, luego de lo que fue tal vez un quiebre, sí, algún descenso en sus votantes tras la crisis del 2002? Exacto. El Partido Colorado sufrió una crisis bastante grande en el 2002, que por suerte se pudo revertir y dejamos al próximo gobierno que vino, que fue el del Frente Amplio, la casa bastante en orden para que el país pudiera seguir progresando. Yo recuerdo que en esa época el Frente Amplio decía que había que ir a un default, que no había que pagar nada, que prácticamente el país estaba fundido, y sin embargo tuvimos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que nos giró $1.500 millones, que se lo devolvimos al poco tiempo para solucionar el problema del corralito y todo ese tema, lo cual Uruguay pudo salir. Obviamente que eso tuvo un costo político, porque aparte le sumamos 2 infecciones de aftosa, bueno, un montón de cosas que hicieron que los votantes dijeran, bueno, vamos a probar con otro partido, y eligieron el Frente Amplio. Después vino una época de mucha bonanza, se inventaron un montón de impuestos nuevos que por suerte se pudieron pagar porque vinieron mucha gente a invertir en esa época, en el año 2007, 2008. El país recaudó cualquier cantidad de dinero y después durante el gobierno Mujica ese dinero prácticamente se despilfarró y volvimos a entrar en una etapa de descenso con siempre una balanza negativa, con un déficit fiscal que viene de años. Y cuando un país tiene un déficit fiscal continuo en los años, es un problema, porque tarde o temprano eso en los años venideros explota y tenemos que parar ese déficit fiscal. ¿Cómo se para el déficit fiscal? Muy simple, bajando los costos, como en una casa. Yo gano 2.000 pesos, por ejemplo, 10.000 o 20.000, gasto 22.000, si gano 20 gasto 22, que estoy teniendo un déficit fiscal de $2.000 pesos todos los meses. Bueno, en el país pasa exactamente lo mismo. Tenemos que controlar ese déficit fiscal. Hoy tenemos la ventaja que todo el mundo nos presta plata, entonces vamos tirando la pelota para adelante y nunca tuvimos la posibilidad de ahorrar, como fue en esos años que te decía, 2007 al 2010, 2011, poder ahorrar el dinero suficiente para que las épocas de crisis, como las hubo en el COVID, como las hubo en otros momentos, poder enfrentar esa situación y no tener que salir a pedir prestado e incrementar la deuda e incrementar el déficit fiscal. Eso lamentablemente la gente no lo ve, la gente vota, la mayoría en masa vota otra cosa, vota el dirigente que lo va a visitar. Yo creo que ahí es un poco por qué el partido bajó en su votación. Fuimos siempre gobierno, entonces capaz que nunca supimos organizar lo que es la parte proselitista. Eso lo hizo en una época muy bien el Frente Amplio, después flaqueó. Los partidos tradicionales creo que todavía tienen que mejorar esa parte. El Partido Colorado ha crecido en este tiempo, si bien ha tenido sus bajas muy grandes, ha crecido, porque en el año 2023, al diciembre de 2023, estábamos con el 3% de los votos de todo el país. Prácticamente parejo con Cabildo Abierto. Ya todo el mundo decía que el Partido Colorado iba a desaparecer. Terminamos a los 6, 8 meses, 10 meses con una elección en la cual se recaudó prácticamente el 17% de los votos del país, o sea que subimos de un 3 a un 17. ¿Qué quiere decir eso? Que el Partido Colorado se recuperó, hubo una recuperación. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias a figuras nuevas, como fue el caso de Ojeda, o la reincorporación de Bordaberry en los últimos meses. Luego de esa elección, obviamente, vino un balotaje, y ahí viene la otra pregunta: ¿por qué votar al Partido Colorado? Nosotros tenemos personas del Partido Blanco que nos van a votar porque consideraron que esa elección que se perdió en el balotaje no se tendría que haber perdido. Quizás por una fórmula mal hecha, quizás porque se confió demasiado. No nos olvidemos que la coalición multicolor en la elección nacional superaba al Frente Amplio, la coalición. Pero termina en el plebiscito, en el balotaje, superando el Frente Amplio a la coalición, en este caso al representante de la coalición, que era Delgado.
lo cual mucha gente del Partido Nacional no quedó conforme con eso. También hay mucha gente del Partido Nacional que considera que la intendencia de repente tendría que cambiar, que ven que no ha tenido el manejo adecuado. Yo pienso que ha tenido manejos buenos y tal vez en algunos aspectos no, pero bueno, no somos nosotros quienes criticamos a los demás, nosotros tratamos de presentar proyectos, ideas, y que la gente nos valore por esas cosas y no hacer 2 meses antes de una campaña todo como una revisión al estilo de Sherlock Holmes, a ver qué candidato del partido opositor hizo algo malo para sacarlo de la presa, para hacerle un juicio y para mandarle a una fiscal. Nosotros no estamos en eso, porque eso debilita la democracia y debilita las instituciones. Las instituciones, digamos, del Ministerio de Justicia, las instituciones de justicia son independientes del Poder Judicial y tienen que obrar en forma independiente. No puede ser que antes de una campaña electoral haya tantos comentarios de cosas que no se comentaron hace 1 año o 2 años atrás, aunque se esperó a último momento para una elección para empezar a denigrar a los diferentes candidatos de todos los partidos. Yo en eso no estoy de acuerdo. Nosotros creo que hay que presentar proyectos, hay que presentar ideas y no criticar tanto. Esa es mi forma de ser. Hay algunos que piensan diferente y bueno. Pero en esos cambios, ¿no?, que viene planteando, en esos proyectos, que seguramente muchos de ellos apuntan a situaciones que hoy no se dan o digamos, están vinculados o visualizados en hechos, trabajos que entienden el partido, el sector, que no están en el departamento y que son necesarios. O sea, digamos, sin ánimo por ahí decir que no es una crítica, pero sí se ven, o ustedes visualizan, digamos, que las administraciones que han venido pasando en estos últimos años no han hecho foco en esos puntos vitales. Claro, no es porque no hayan querido, es porque la disposición de dinero que tienen para obras, de repente no les alcanza para lo que ellos quieren. Entonces, yo veo que ahí es donde está el problema coyuntural. Digo, si no tenés el dinero suficiente para hacer las obras, o no tenés la capacidad para descentralizar un poco el sistema. Porque, ¿qué pasa? Tenemos este no es un departamento como Paysandú, por ejemplo, que es una mega ciudad y prácticamente las ciudades satélites son muy pequeñas. Acá estamos hablando de ciudades muy importantes dentro del departamento. Estamos hablando de Carmelo, estamos hablando de Nueva Albesia, estamos hablando de Tararira, de Jualacase. Ciudades importantes de alta población, que son a veces, en el caso de Carmelo, el 80% de lo que es la ciudad de Colonia. Sin embargo, hoy, en la ciudad de Colonia, trabajan 1.200 personas de las 1.440 personas que son empleados de la Intendencia, ya sea contratados o presupuestados. Solamente 1.200 personas viven en Colonia y trabajan en Colonia. O sea, o no viven en Colonia, pero trabajan en la ciudad de Colonia. Solamente 200 personas de esos funcionarios se reparten en el resto del departamento. Ahí ya tenemos un problema de centralización nefasto, diría yo. Por otro lado, los municipios que hemos creado para que justamente evitar esa centralización y que haya descentralización, los municipios no tienen personalidad jurídica, por lo tanto no pueden recibir dinero. Cuando quieren hacer una obra o cuando los vecinos le exigen al alcalde una obra, el alcalde tiene que llamar al intendente o al gobierno nacional para decirle que quieren hacer esa obra, pero no la pueden hacer en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que primero que hay que descentralizar, que los municipios tienen que tener una cierta autonomía. Para eso hay que brindarles la personalidad jurídica al municipio. Se verá cuánto dinero se puede transferir a esos municipios para que trabajen y se verá cómo podemos lograr que esa masa de empleados que tiene hoy la Intendencia se pueda, en cierta medida, distribuir de una forma más equitativa en el resto del departamento. Eso creo que es uno de los factores fundamentales como para empezar a hacer obras que de repente en otros lados se hacen y en este no. Los índices del departamento de Colonia no son malos, tenemos índices de educación muy buenos. Hoy creo que en todo el Uruguay un niño que nace en Colonia es el que más probabilidades tiene de terminar la secundaria. Los liceos públicos son buenos, las escuelas públicas son buenas.
no hay una gran diferencia entre lo que es un liceo o una escuela privada con un liceo público en Colonia. Pero eso se va degradando, como está pasando en todo el país, cosa que es otro de los grandes problemas que tenemos en esta región, en todo el país, ¿no? Pero en Colonia se podría decir que es un departamento atípico en algunos aspectos. Es uno de los departamentos que más Producto Interno Bruto tiene con relación a todos los departamentos del país. O sea, si no es el primero, es el segundo o el tercer lugar. Obviamente que esto gracias a las papeleras y a unas empresas que se habían instalado, que hoy lamentablemente algunas tuvieron que cerrar, como fue el caso de Yasaki, como es el caso de Calcar, como es el caso del frigorífico de Rosario. Ahí también hay un problema a atender y no podemos darnos el lujo de seguir viendo cómo se van cerrando las empresas en nuestro departamento. Si bien la Intendencia no es tan culpable del tema, pero bueno, la Intendencia tendría que ocuparse y estudiar el tema para ver de qué forma se puede evitar que eso siga ocurriendo. Hablaba de Calcar y esto me invita a venir a la localidad, venir a Carmelo, y bueno, ¿cuál es la mirada que tiene el Partido Colorado sobre la ciudad? Y también algo que nos ha llamado la atención es, digamos, por lo pronto, las candidaturas están centralizadas en el Partido Nacional y en el Frente Amplio a nivel local. Y muchos sectores del Partido Colorado ya han dado, ¿no?, a viva voz, manifestado hasta con reuniones a diferentes candidatos a concejales de otros partidos. Un poco por ahí, ¿cómo ha sido esa especie, digamos, si se puede hablar de desunión, si puede ser tal vez que no ha podido haber, digamos, una unanimidad en poner una figura en el plano local como para que se haga fuerte como candidato a concejal y posible alcalde de la localidad? Bueno, en primera medida, hay dos cosas que yo siempre la digo que no es un error de los demás partidos, a veces puede ser un error nuestro, no digo que no. Si ustedes recuerdan la interna, hace un año atrás, ustedes pasaban por cualquier club del Partido Blanco, por ejemplo, y lo que más mostraba era el candidato a alcalde. Competían candidato a intendente. Competían 4 candidatos a intendente fuertes, como era Napoleón Gardiol, como era Planchón, como era Guillermo Rodríguez, como era María de Lima. Era una puja importante entre ellos para ver quién podía quedar entre los 3 candidatos a intendentes del Partido Nacional. ¿Por qué eso? Bueno, porque el Partido Nacional era gobierno, porque la Intendencia de Colonia aparentemente es algo muy tentador, no veo en qué sentido, pero bueno, incluso hasta se dejaba de lado el candidato a presidente. Uno veía mucho más grande y más importante la foto del candidato a intendente, pero en ese momento, ¿qué se votaba? Se votaba candidatos a concejales y a candidato único del partido, ¿no? Por lo tanto, en ese momento no había necesidad de hacer tanta propaganda para ser candidato a intendente. De hecho, nosotros, los colorados, ¿qué hacíamos? Bueno, luchábamos por Ojeda en la interna, luchábamos algunos por Tabaré Viera, otros por Gurmete, otros por Robert Silva. Después terminamos con un candidato único a presidente, como era Ojeda. Aparece también Bordaberry en escena. Ahí hay 2 grupos importantes, tanto los de Ojeda como los de Bordaberry, tratando de juntar votos a una candidatura única que era la de Ojeda, ¿no es cierto? No se hablaba en el Partido Colorado jamás en ese momento de una candidatura de intendencia. Jamás, porque para nosotros primaba la elección nacional, que era la presidencia de la República. Y también quiero decir que en la interna nosotros le propusimos al Partido Nacional ir en coalición en Colonia. Y el Partido Nacional entendió que no, que ellos eran suficientemente capaces como para no necesitar al Partido Colorado, y por lo tanto decidieron en Colonia, cosa que no pasa en Montevideo, en Canelones y en Salto, decidieron ir por su cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Termina la elección nacional y nos encontramos con un frente amplio que individualmente, ya no poniendo la coalición, supera al Partido Nacional en votos, en Colonia. ¿Tá? O sea, en Colonia el Frente Amplio superó en votos al Partido Nacional. Si sumamos la coalición, no, la coalición ganó. O sea, en ese momento alguien hubiera dicho, che, qué macana que no hicimos la coalición con el Partido Colorado, porque
nos superó el Frente Amplio en las nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Los colorados, ¿qué hicimos? Habíamos hecho un convenio con el Partido Nacional y con la coalición republicana en aquel momento, que era una coalición de palabra, porque no había nada firmado, que cualquiera de los que ganara, ya sea Delgado u Ojeda, todos íbamos a tratar de apoyar por lo menos los dirigentes. Bueno, apoyamos a Delgado, incluso yo, miren, esta carpeta me la dio el Partido Nacional para ser delegado a favor de Delgado en el balotaje, ¿no? Yo estuve en una mesa apoyando a Delgado porque me parecía que era cumplir con los compromisos que uno tiene. En ese interín, el Partido Nacional pierde el balotaje. ¿Y por qué pierde el balotaje? Porque siguieron con el tema de ver quién era el candidato a intendente del partido en todo el país, porque obviamente la mayoría de las intendencias eran blancas y se concentraron en fortalecer a los candidatos a intendente para ganar la intendencia, porque la vieron fea en la elección nacional. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué salieron a hacer? A buscar cuánto colorado había para que los apoyaran. Mientras el Partido Colorado, recién en diciembre, se reúne la Convención Nacional del Partido Colorado para elegir un comité ejecutivo nacional, y recién el 8 de febrero el Partido Colorado decide reunirse y nombrar un candidato único, en este caso, a la intendencia de Colonia, que es en mi persona. Pensé que se presentaron 3 personas como candidatos, bueno, pero no les alcanzó los votos, y en el caso mío, me tocó a mí ser el representante con mucho orgullo, como candidato único del Partido Colorado en Colonia, de todas las listas coloradas. O sea, ustedes cuando quieran votar al Partido Colorado en Colonia, o me quieran votar a mí, cualquier lista del Partido Colorado que ustedes puedan tomar, me están votando. Pero no se confundan, hemos visto listas que son todas coloradas, las hemos visto, y que dice medio chiquito arriba Partido Nacional. Esas listas no son coloradas, ni suman con el Partido Colorado. Y les vuelvo a repetir, acá no hay coalición con el Partido Nacional. Si ustedes votan al Partido Nacional, votan al Partido Nacional. Punto. Entonces, ¿qué creemos? Que todo eso ha influenciado a que hoy pueda haber algunos compañeros que en su momento, porque le prometieron algo, porque todavía el partido no había nombrado candidatos, a ver la posibilidad de ayudar al Partido Nacional. Nosotros no vamos a criticar eso porque hay mucha gente del Partido Nacional que nos va a votar a nosotros. Y también hay mucha gente del Frente Amplio que nos va a votar. Obviamente, la posibilidad de ganar la intendencia, somos realistas, que no tenemos el 100% de certeza de que vamos a ser los triunfadores, porque sabemos que corremos con la bicicleta de reparto contra la bicicleta de carbono que están corriendo los otros. Pero creemos en la gente, creemos todavía que esto se puede revertir. Nosotros empezamos en enero, cuando todavía no teníamos candidato a intendente, con el 1% de los votantes que pensaban votar al Partido Colorado. Hoy estamos cerca, según una encuesta última que hemos hecho, en un 8%. ¿Qué significa eso? Que aumentamos 7.000 votos. 7.000 votantes decidieron desde enero hasta ahora votarnos a nosotros. Eso no es poco. Y si ustedes ven la gráfica de incremento de votos de cada partido, vemos una meseta prácticamente en el Partido Nacional, otra un poquito más poco empinada en el partido del Frente Amplio y una recta que se crece y crece y crece en el Partido Colorado. ¿Por qué? No lo sé. Quizás la gente estaba esperando eso, quizás la gente estaba esperando un cambio. ¿Y quién te dice que no lleguemos al 11 de mayo a tomar los punteros con la bicicleta de reparto y ganar el embalaje? Eso es lo que nosotros creemos, y lo que nunca vamos a hacer, y no me quiero escapar a la pregunta, y sabemos que hay compañeros que están en el Partido Nacional y dicen colorados que votamos al Partido Blanco, y yo considero que no es así. Si vos votás al Partido Blanco sos blanco, habrás sido colorado y mañana podés venir con nosotros de vuelta y ser colorado. Nosotros no echamos a nadie ni vamos a excluir a nadie. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen.
Y como sabemos que hay gente de otros partidos que nos va a votar, tampoco podemos criticar a los que de nuestro partido se fueron a otro lado. Lo que sí nunca vamos a hacer, nunca, es hacer una conferencia de prensa exponiendo a esa gente del partido del Frente o del Partido Blanco que nos va a votar, como si fuera un trofeo de guerra, cosa que lo han hecho otros partidos. Nosotros no lo hacemos eso. No lo hacemos porque consideramos que es una falta de respeto a los demás partidos y una falta de respeto a la democracia. Y también es una falta de respeto que yo haga una lista con todos los colores del Frente Amplio o del Partido Nacional. Entonces, eso confunde a la gente, eso hace que a veces la gente que no esté muy informada diga, bueno, voto esta lista que es del Partido Colorado, pero que apoyan al Partido Blanco, total es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo votar al Partido Blanco que votar al Partido Colorado, no es lo mismo votar al Frente Amplio que votar al Partido Nacional. O sea, son tres partidos en Colonia totalmente diferentes. En Montevideo, en Salto y en Canelones, ahí la cosa cambia. Si vos votás al Partido Colorado, esos votos se van a sumar para el mejor votado, ya sea del candidato Colorado o del candidato del Partido Nacional. Porque ahí sí se van colisión. Pero eso pasa solamente en los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto, y nada más. En los demás departamentos del país, eso no pasa. Por lo tanto, si ustedes le dicen que votar al Partido Colorado es votar y ayudar al Partido Nacional, no es cierto. Ustedes están votando al Partido Colorado y están logrando que el Partido Colorado tenga la mayor cantidad de ediles posibles para poder hacer una buena gobernación, porque no es bueno que solamente queden dos partidos, porque no es bueno en una sociedad anónima que haya dos personas, como yo siempre digo, las medias son para los pies, siempre es bueno una tercera con fuerza para que la gobernación sea correcta, para que se puedan controlar los gastos, sea quien sea el que gobierne, haya gente de otros partidos para que puedan controlar todo el dinero que la población aporta en obras para que se hagan cosas realmente importantes en el departamento. En esa mirada, ¿no? Un poco medio finalizando el aspecto político, ¿no? Aquel 8 de febrero, cuando se comienza a delinearse esta idea de candidatura única, más allá que no la plantea como algo positivo porque le ha permitido crecer al Partido Colorado, pero cree que no tiene un techo y que tal vez sea una complicación para dar ese salto de decir podemos llegar a la intendencia, pensando a su vez que lo que le planteaba recién, ¿no? También eso les ha o los ha retrotraído en algunas localidades en donde por ahí las internas están más bulliciosas y como lo venía reconociendo, muchos van o han decidido apoyar tal vez al partido adversario, si se quiere, que era el histórico Partido Nacional contra el Partido Colorado. Yo voy a decir un poco lo que fue esa elección. Se presentaron 3 candidatos, yo era uno de ellos. A mí me votaron gente de todas las líneas políticas del Partido Colorado. A mí me votó gente de todas las ciudades del Partido Colorado. O sea, no me votó solamente gente de Carmelo y de Palmira, que es donde más me conocen. Me votó gente de Nueva Alvesia, me votó gente de Valdense, me votó gente de tal. Me votaron personas que en la interna fuimos rivales. Y lo que quiero destacar, que los 2 candidatos que se presentaron a esa elección y que perdieron, son hoy los que más están trabajando dentro del partido para juntar votos. Así les parezca mentira. Esas listas son las que yo veo con más ganas y con más ímpetu para llevar el partido adelante. La razón no la entiendo. Quizás ellos vieron la actitud que yo tuve de no estar en ninguna lista ni de ediles ni de alcaldes. Una de las premisas que dije, si llegaba a pasar que yo quedara como candidato único, no iba a ir a ninguna lista, o sea que no hay una lista oficial de Daniel Palomares en el departamento de Colonia. Todas las listas apoyan a Daniel Palomares. Y en todas las listas me han permitido recorrer el departamento, que la gente me conozca, que la gente me vea, que la gente piense que por ahí podemos ser una opción diferente para poder gobernar el departamento de Colonia. Y bueno, como vos decías, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, un crecimiento enorme, un delta I sobre un delta X que supera a cualquiera de los otros 2 partidos. Así que no lo veo positivo, tampoco hubiera visto negativo que otro candidato a intendente se hubiera presentado. Pero esto demuestra
la unión del Partido Colorado. Hoy vemos la rivalidad que hay a veces entre ciertos candidatos a intendente dentro de un mismo partido. Es notorio la rivalidad que existe entre María de Lima y Guillermo Rodríguez. No lo digo yo, se lo ve en la prensa, se lo ve en los comentarios, en todos los comentarios que existen en las redes de WhatsApp, etc., tanto los dirigentes de un lado como dirigentes de otro. Entonces digo, nosotros estamos todos, nadie puede decir no votes a Daniel Palomares porque es de aquella lista y no es de mi lista. Nadie lo puede decir porque yo estoy en todas las listas, por lo tanto estamos trabajando en conjunto y eso diferencia al Partido Colorado de todos los demás partidos en el departamento de Colonia. Eso demuestra que el partido se puede unir, eso demuestra que a pesar de que tuvimos una interna fuerte, como hubo en todos los partidos, podemos llegar a unirnos, a no hablar mal uno del otro y a tirar todos para adelante en pos de lograr la mayor cantidad de ediles que podamos tener en esta elección departamental. ¿Y quién te dice que las cosas no cambien y peguemos una sorpresa? Eso es lo que pensamos. Una frase que hoy ya casi es una frase consolidada, aunque parezca una frase hecha, es todo para Colonia, nada para Carmelo. ¿Qué cambios necesita la localidad para esa mejora que se plantea, esa ciudad de turismo, esa ciudad de trabajo, una ciudad que pueda verse reflejada su mejora día a día? Yo pensaba lo mismo hasta que empecé a recorrer el departamento y decía siempre lo mismo, todo para Colonia, nada para Carmelo. Pero empecé ahora, en este poco tiempo, a recorrer la ciudad de Colonia con viejos dirigentes que me conocen de años y me encontré con una ciudad de Colonia bastante abandonada, con veredas rotas, con las playas bastante mal atendidas, con una dirección en el aspecto, no hablo de la dirección de turismo, hablo de la direccionalidad que se le da al turismo, que se cree que todo tiene que estar ahí en la ciudad de Colonia. Sí, ahí hay una centralización importante que yo se los he hecho notar. Se quejan de que van 3 días los turistas a Colonia y después se van. Pero ilógico, ¿por qué? Porque recorren el barrio histórico el primer día. Al otro día recorren la Rambla, al otro día van a la Plaza de Toros. Y al otro día vuelven a recorrer el barrio histórico y ella dice, bueno, nos vamos. Y yo le digo, bueno, pero ahora en la cancha hagamos que también esos turistas recorran todo lo que es el departamento, todas las ciudades importantes que tiene el departamento. Entonces, ahí es donde hay uno de los, que yo digo errores, sí. ¿Y por qué Carmelo tal vez no se ha desarrollado? Pienso que es un problema a nivel general del departamento. Pero obviamente que Carmelo, por ser la ciudad tan importante que es y lo que ha sido todos estos años, y si vamos un poco a la historia, tenemos la desgracia que en la época de la dictadura el gobierno militar tiró mucho para Colonia, ahí es donde se hizo la Rambla de Colonia, que es yo digo lo más lindo que le hicieron a Colonia, y el barrio histórico, fue cuando los militares, el cuartel estaba en Colonia, obviamente todo iba para Colonia. Carmelo prácticamente no existía. Se nos llevaron al casino también. No sé, había una ley que decía que no podía haber un casino a una distancia de 80 kilómetros de otro, la ley de casinos. Bueno, sin embargo, Colonia puso un casino habiendo un casino en Carmelo. El Sodre quiso poner una retransmisora, el Canal 3, que hoy es el Canal 3 de Colonia, estaba entre Carmelo y Colonia. Acá Carmelo tenía todo, porque tenía la antena del Sodre, tenía el edificio del Sodre, tenía todo, no había que gastar nada. ¿A dónde fue aparte, en Colonia se veía el Canal 8 Rosario en aquel momento, se veían un montón de canales, incluso de Montevideo. En Carmelo no se veían canales de Montevideo. ¿A dónde fue el Canal 3? A Colonia. Entonces, claro, todas esas cosas hacen que nos demos cuenta que sí, que efectivamente a veces por no tener representantes importantes de Colonia, por eso yo peleo para que haya representantes políticos de Carmelo y de la zona de Palmira, etc., porque es muy importante que los haya. Y ahí yo peleo por todos, yo peleo por todos los candidatos, no importa de qué partido, a favor de ellos para que la gente los vote. Si no soy yo, que sea Guillermo Rodríguez, si no soy Guillermo Rodríguez, que sea Daniel Rey, que son los 3 candidatos de Carmelo. Porque yo tengo que ser coherente, siempre lo dije,
voten a gente de Carmelo. Y como carmelitano, y como estoy en una emisora carmelitana, esto no lo puedo decir en otra parte del departamento, obviamente, pero tengo que ser coherente y consistente con mis pensamientos. Uno lleva el corazón en la ciudad de uno, en Carmelo, y no le quepa la menor duda que si logramos una intendencia, Carmelo va a crecer y va a mejorar, porque sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos para dónde tenemos que apuntar. La única que le ganamos a Colonia, que hoy los colonienses cuando voy se arrepienten y dicen no puede ser, es el aeropuerto de Carmelo. El aeropuerto internacional de Carmelo se quería hacer en Colonia. Bueno, ganó Carmelo. Y no ganó Carmelo por la intendencia de Colonia. Ganó gracias a los inversores argentinos que están acá en el Bañero de Sagarzazú, en todo lo que es esa zona, que hicieron fuerza para que el aeropuerto de Carmelo fuera internacional y se hiciera acá en Carmelo y no en otro lugar del departamento. Entonces, a veces terminamos logrando cosas importantes gracias a personas que incluso no son de nuestra ciudad. Acá las cosas que, por ejemplo, yo siempre digo, hay un Carmelo antes del Pacha Cantón y hay un Carmelo después del Pacha Cantón. Por más que a mí el Pacha Cantón nunca me dio un peso y somos conocidos y amigos, pero hay que reconocerlo, fue el que se la jugó, fue el que hizo un club como el Faro que trajo a muchos inversores argentinos que hoy están construyendo, viviendo y dando de trabajo a un montón de gente en la zona de Colonia Estrella. También después vinieron otros como Bonomi, como otras personas que hicieron otras inversiones. Y hoy Carmelo es lo que es gracias a ellos, no gracias a la Intendencia de Colonia. Pero si mañana pudiéramos manejar la Intendencia de Colonia, se podría hacer muchísimas cosas en concordancia con todos esos inversores argentinos que, aunque les parezca mentira, quieren a Carmelo tanto como nosotros. Ellos estarían dispuestos a seguir invirtiendo y a seguir logrando que esta ciudad sea lo que tiene que ser. Una ciudad realmente modelo en lo que respecta al ámbito turístico. Por lo tanto, no podemos pensar ni lograr nada de lo que queremos si no es por nosotros mismos. Eso se lo digo a todas las ciudades del departamento. Cuando visito todas las ciudades les digo, únanse las fuerzas vivas, no importa de qué partido, no importa de qué color, busquen los problemas de su ciudad, busquen las cosas necesarias para su ciudad y ejerzan fuerza cuando algún político de Montevideo viene y no saben qué decirle y no saben qué proponerle, nada más que golpearle el lomo. Entonces no, eso no sirve, queremos tal cosa, queremos tal otra. Hoy tenemos un segundo puente sobre el arroyo de las Vacas porque por una desgracia que fue el dique, la represa de lo que lograron los barcos que se soltaron y inundaron todo Carmelo. Y ahí protestamos cuando vino el ministro del Transporte, cuando vinieron los diferentes dirigentes, le dijimos, queremos un segundo puente, tenemos que hacerlo. Por eso hizo el segundo puente gracias a eso, porque nos unimos todos para que eso se sucediera. Lo mismo tenemos que hacer para todo lo demás. Tenemos que unirnos. Y se lo digo a todas las ciudades del departamento eso. Únanse, busquen un objetivo, peleen por ese objetivo, porque les vuelvo a repetir, nada se consigue si no es por nosotros mismos. Y eso es muy importante. Obviamente que la estructura que tenga la intendencia también va a ayudar a que eso pueda ser así, ¿no? Porque a veces se toma, al estar tan centralizada la intendencia, logra el problema que se toman decisiones que a veces no son las que el vecino quiere y a veces no son los gastos o no se destina ese dinero a las obras realmente importantes, porque no hay una conexión entre el vecino y el gobierno central. Nosotros creemos que la agrupación de vecinos, aparte de la descentralización de los municipios, es muy importante para que esas obras realmente que se hagan sean en beneficio reales y sean las necesarias para la comunidad y no gastar a veces dinero exorbitantes en cosas que de repente puede quedar lindas, puede ser buenas, pero no son tan importantes como algunas otras. En este tramo final, Daniel, conocer cuál va a ser un poco el plan de trabajo de aquí hasta el 11 de mayo. Bueno, como verán, empezamos el 8 de febrero, no he parado, yo siempre me gustó la competencia, cuanto más difícil mejor,
En este caso es bastante difícil. Prácticamente todos los días estoy visitando una ciudad, todos los días tengo un reportaje, todos los días la gente se acerca, me pregunta, me quiere conocer, porque también es cierto, tampoco el lapso que hemos tenido, que a veces hay gente que no me conoce, gracias a ustedes y gracias a la prensa, eso también se facilita. Por suerte los palos que hemos recibido son justamente eso. Pero no lo conocen. Bueno, me pueden conocer, todavía tienen tiempo. Pero también les digo que éramos 42 convencionales de todo el departamento y había 24 que me conocieron. Yo necesitaba 14 votos para ser intendente y tuve 24 votos. O sea que por lo menos 24 personas me conocen. Y por lo menos sabemos que hay unas 7, 8 mil personas del departamento que nos van a votar. Así que partiendo de esa base, de acá para adelante, la idea es seguir creciendo, la idea es seguir demostrándole a la gente que el Partido Colorado está unido, que volvió a resurgir y que de acá para adelante no vamos a parar y vamos a seguir trabajando para, más que nada, un buen departamento y un país mejor. Y si mañana nos toca perder, sea quien sea el que gobierne, sea que sea el intendente que toque, lo vamos a ayudar en forma honoraria sin pedirle ningún cargo ni nada. En mi caso no vivo de la política, me gusta la política, no vivo de la política. Después del 11 de mayo voy a seguir en mi trabajo, voy a seguir mis tareas, que son totalmente, digamos, privadas y que no dependen para nada del sistema público. Y para darle un cierre a la nota, el 11 de mayo, ya está planificado cómo va a ser, cómo lo va a esperar, digamos, cómo viene pensado ese día tan especial. Por suerte hay 9 listas coloradas en todo el departamento y que están bastante bien distribuidas. Hay una lista acá en Carmelo, Palmira, la lista 1525, que los dos primeros, uno es de Carmelo y el otro es de Palmira, José Mérif, y el segundo es Álvaro Breno. Hay listas en Miguelete, del doctor Héctor Rodríguez. Hay listas en Nueva Albesia, de Nidia Reich. Hay listas también en Valdense del doctor Batiste. Tenemos listas en Palacase, que la lidera Gaviani, el edil departamental, y 2 listas más de personas también de diferentes líneas. Tenemos la 610 en Colonia, de ballistas. O sea, una gran ventaja en el aspecto que tenemos, tal vez no una gran cantidad de listas, pero 9 listas que están muy bien distribuidas en todo el departamento y que todas tiran hacia el mismo lugar, que es hacia lograr la intendencia o hacia lograr la mayor cantidad de ediles posible. Eso me permite a mí estar constantemente en contacto en todo el departamento con todos los dirigentes y probablemente ese día, el día de las elecciones, voy a estar en el lugar que más me sienta más cómodo, que es mi ciudad en la cual he nacido y en la cual quiero, que es Carmelo. Daniel, muchas gracias y muchos éxitos para lo que se viene. Gracias. Daniel Palomares, candidato del Partido Colorado para la Intendencia de Colonia en las elecciones del próximo 11 de mayo, porque Colonia elige.